Buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que ustedes nos están observando. Les enviamos un cariñoso saludo desde la Iglesia Bautista Oikos, acá en Villas de Ayarco. Es para nosotros una gran bendición compartir con todos ustedes la palabra de Dios y estamos seguros que esta mañana hay un mensaje de Dios para su vida. Así que le invito a abrir la Biblia en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versos 21 al 29. Efesios 5, 21 al 29. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, un tremendo pasaje, que normalmente o en muchas ocasiones leemos ese pasaje en ocasiones de bodas. Y es curioso porque cuando hay bodas, lo que menos escuchan los novios es lo que uno está diciendo. A veces están emocionados en su boda, en dar rápido el sí y ya que los declaren casados, que a veces no recordamos las cosas que se dicen previas a una boda. Y posiblemente, tal vez usted sea una excepción que recuerde qué predicó el pastor, qué dijo el padre, si se casó en una iglesia católica, cuál fue el texto que leyeron. Es posible que no recuerde mucho de eso. Sabe que el día que uno se casa hay muchas emociones, hay mucha tensión, mucha cosa, y entonces uno está ahí como en eso y solo esperando que digan ya para dar por un hecho que ya estamos juntos y somos casados. Y qué linda es la vida de pareja, ¿verdad? Es una bendición y es una tristeza también cuando nos damos cuenta cómo el enemigo interrumpe y destruye las familias, destruye los hogares, destruye las parejas jóvenes y destruye los matrimonios de muchos años también. No solamente vemos fracasos en parejas nuevas, es muy triste ver fracasos también en parejas de muchos años donde ya hay niños y hay jóvenes y hay incluso hasta nietos. Y es una tristeza, pero es un gran dolor en el corazón cuando uno mira esos casos y duele todavía mucho más cuando es gente cercana a nosotros, cuando es mi familia, son mis amigos, son las personas con las que hemos convivido. Es triste, porque el matrimonio Dios lo hizo realmente bueno. Dios creó las cosas bien. Cuando leemos cómo hizo Dios las cosas, dice que siempre Dios observó que todo era bueno. Y no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Era extremadamente bueno todo lo que Dios hizo cuando Dios creó al hombre y se dio cuenta que el hombre no podía permanecer solo por mucho tiempo. Y entonces Dios hizo a la mujer y la trajo y la puso ahí al lado de Adán una vez que Adán despertó. Adán no fue que dijo, oh mira, estos huesos son mis huesos y carne de mi carne. No. Hay una forma que tiene el idioma original de esa expresión, que es que cuando Adán se despertó y vio eso que estaba al lado suyo, pegó un brinco de alegría y dijo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿En qué momento? ¿De dónde salió? Cosa tan linda. Que Adán se emocionó tanto que realmente eso es una poesía lo que él expresa cuando descubre la persona que está a su lado. La ayuda idónea. La persona que le iba a complementar, la persona que iba a completar su existencia durante la vida en este mundo. No la persona que le iba a arruinar.
Porque es triste, ¿verdad? Cuando hablamos del matrimonio, a veces que alguien dice, voy a casarme, y entonces ya empiezan las vaciladeras. Empiezan a mandar mensajitos de WhatsApp como ya guindando, colgado. Ahora sí que perdió la libertad, ahora sí que ya estás listo, ya no tenés opciones para disfrutar. Y generalmente muchas personas toman el acto del matrimonio para vacilar al otro y decirle, bueno, está frito ya, se te acabó la fiesta. Pero no es así. Dios creó el matrimonio para que fuésemos completos, para que fuésemos personas realmente con propósito, con sentido en la vida. Y si hemos sufrido a través de los años el fracaso, la pérdida del cónyuge, hemos sufrido situaciones muy tristes y dolorosas, pues hoy estamos aquí. Y Dios también nos entiende. Y Dios nos sigue amando como somos. El Señor no nos tira afuera y no nos rechaza porque un día fracasamos o un día hicimos algo que no debió haber sido y terminamos una relación. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue buscando y Él sigue tratando con nosotros porque Él quiere sanar el corazón. Y las consecuencias de nuestras acciones son permanentes, muchas veces no las podemos evitar. Pero Dios puede sanar y restaurar el corazón herido y ayudarnos a vivir la vida nuevamente con sentido y con propósito. Y qué dicha, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué bueno que el Señor no nos rechaza. Qué bueno que el Señor constantemente, a pesar de mis fracasos, me busca y una y otra vez. Y tantas veces nosotros fracasamos y Dios viene como aquel Padre amoroso para buscarme, para ayudarme a corregir mi ruta de camino, enderezar mis pasos y darle nuevamente sentido. Y entonces San Pablo está escribiendo a los Efesios. San Pablo es una carta que debemos de estudiarla toda desde el inicio, verso a verso. San Pablo está escribiendo en sus versos anteriores, está hablando y dando algunos mandatos de cómo nosotros podemos disfrutar la belleza de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos ser ricos en el Señor? Hoy que todo el mundo o mucha gente busca, ansía riqueza y se matan por riquezas, por dinero, por recursos. Hay una riqueza más grande que nosotros tenemos acceso y que a veces languidecemos. Vivimos en pobreza porque estando al ser tan cercana a mí, no hago posesión o no tomo posesión de ella. Y San Pablo les dice en el capítulo 4, verso 1, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y nadie puede tener un matrimonio bueno si primero nosotros no imitamos a Dios. Si no somos imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo es cuando los hijos son amados. Es que hay hijos rebeldes. Y los que crecimos en familias numerosas nos damos cuenta. Yo les he dicho, los ojos de mi mamá era Quique, no era Adolfito, ni era Rubén, ni Carlos, ni Daniel, bueno, éramos 9. Entonces, el santo de mi mamá era mi hermano Enrique. Porque Enrique, mi mamá decía, hay que ir a la pulpería, chiquillos, y todos nos quitábamos el tiro, pero Quique decía, yo voy, mami. Y él iba. Hay que hacer tal cosa, y todos molestos y bravos, y mi hermano Enrique decía, no mami, yo lo hago. Y lógico, cuando la gallina ponía el huevo, ¿a quién se lo daba? A mi mamá. A mi hermano. Los hijos amados, los hijos obedientes, los hijos que están siempre ahí cerca de sus padres para estar ahí, y cuando sus papás necesitan una ayuda, aunque sea pequeña, ahí están los hijos. Qué bendición con los hijos obedientes. Y el Señor nos dice en su palabra, a través de Pablo en Efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Y sigue Pablo dándoles consejos ahí en tono de imperativo, en tono de orden. Y él les dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Como hijos amados, no podemos revolvernos y confundirnos con la forma que se conduce las personas que no conocen a Cristo. Ya no podemos andar así porque somos hijos amados y por amor a nuestro Padre nos conducimos de determinada manera. Por amor a mi papá o a mi mamá, entonces evita uno hacer cosas que a ellos le lastiman. Recuerdo también cuando era un joven adolescente, siempre fui un bailarín extraordinario. Nunca bailé,
Fui al salón y nunca me daba miedo sacar a una muchacha, ¿verdad? Entonces me pasaba ahí 3 horas viendo. Pero las pocas veces que fui, porque mi familia fue cristiana desde que yo nací, mis papás eran creyentes y iban a la iglesia. Y cuando podía escaparme y me quedaba ahí en un salón de baile que se llamaba El Imperial en San Antonio del Tejar, y por ahí al frente pasaba el autobús donde venía mi papá de la iglesia y mi mamá. Y cuando yo estaba ahí, yo calculaba no estar afuera a esa hora, pero es que adentro era un calor insoportable, entonces uno sabía. Y muchas veces estando en la acera yo pude ver a mi papá señalándome. Cuando uno es un hijo rebelde, uno siente dolor cuando hace algo que lastima a los papás. No queremos. Y dejé de dar espectáculo en el salón por amor a mi padre, por amor a no lastimar a mi papá, a no herir a mi mamá. Entonces, en un momento yo dije, ¿yo qué hago aquí? Y qué bendición. Ya no andemos como los otros gentiles, dice San Pablo a los creyentes. Sean imitadores de Dios. No anden como los otros gentiles. Y también nos dice que debemos despojarnos de un vestido viejo que siempre nos induce a hacer las cosas que no son correctas y revestirnos de un vestido nuevo, creado a la imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Un vestido nuevo. El vestido viejo no nos queda, ya no nos calza. Cuando uno regresa atrás se da cuenta que ese vestido viejo ya no me hace sentir cómodo. Nos sentimos mal porque nosotros ya ahora estamos acostumbrados a andar con un vestido nuevo que agrada a nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo les da otro imperativo más y les dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu. Y esa es una orden, no es una sugerencia para los cristianos, es un mandato. Uno debe procurar ser lleno. Esa es una orden. Voy a pulsearla, a ver. Voy a intentarlo. Usted sabe, pastor, que yo lo estoy tratando ahí, le estoy poniendo bonito. Bueno, yo no tengo mucho que ver con eso, pero es que la orden viene de arriba, viene de Dios. Uno como humano excusa a las personas y las entiende. Y entonces humanamente yo entiendo a veces cuando las personas incurren en ciertos actos. Yo digo, bueno, sí, realmente la estás tratando difícil. Pero es un mandato que viene del cielo. Sed llenos del Espíritu. No es mi mandato. Entonces ahí se la dejo. Dios dijo eso. Yo no lo dije. Él nos manda a nosotros ser llenos. A no embriagarnos de ninguna otra cosa. No embriagarnos de malos pensamientos. No embriagarnos con drogas de cualquier tipo. No embriagarnos con ideas raras. Si hay algo que nos debemos de llenar nosotros, algo que transforme mi vida y cambie mi manera de conducirme, es del Espíritu Santo. Que me tome por completo y que me llene. Que me haga a mí hacer locuras, pero en Dios. Que me haga a mí actuar de manera extraordinaria, pero haciendo cosas que le agradan a Dios. Cuando las personas están llenas de otras cosas, de pronto uno ve un tipo haciendo algo raro en la calle y uno dice, ¿cómo puede hacer alguien así? Está dominado por algo que lógicamente no es el Espíritu de Dios. Pero un creyente lleno del Espíritu de Dios es una sorpresa. No sabemos con qué va a salir, qué va a hacer para darle gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Y bueno, San Pablo está hablando de eso. Y todo eso tiene que ver con los versos que a continuación hemos leído. Cuando Pablo les dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y está hablando ahora de la familia. Y qué difícil es esto. Y este pasaje, yo he pensado qué complicado es siempre predicar de este pasaje. A veces para las mujeres es muy complicado entender. El otro domingo será el tema de las mujeres, pero hoy vamos a quedarnos un poquito con los hombres. Pero sobre todo cuando hablamos de sometimiento, de sujeción, entonces ya inmediatamente hay un ambiente que las hermanas dicen, vamos a ver con qué va a salir pastor. Vamos a ver si le creemos. Y es que hay un problema cuando hablamos de sujeción y sometimiento, que es un problema que a veces que el mundo ha influido en la iglesia, el pensamiento del mundo, las corrientes filosóficas del mundo afectan también el pensamiento nuestro, aunque no queramos.
el tema de la mujer, de los derechos de las mujeres y del movimiento feminista. Todo eso se infiltra en la mente de nuestras muchachas, de nuestras hijas, nuestra esposa. Y algunas cosas quizás son muy buenas y positivas, pero otras cosas que promueve el movimiento feminista van absolutamente en contra de la palabra de Dios y no edifican. Y si como cristianos nosotros nos ajustamos a algunas de esas cosas, tenemos que tener cuidado y aprender primero qué es lo que dice Dios y no lo que opina uno. Pues que claro, yo opino cierta cosa, pero lo que yo opino a veces no rima con lo que el Señor dice. Entonces mi opinión tiene que ocupar un segundo espacio porque la palabra de Dios debe privar en lo que nosotros creemos. Y Pablo le aconseja a las personas que se sometan unos a otros. Y realmente eso tiene que ver en el área del matrimonio y en el área de la pareja con reconocer las capacidades que nosotros tenemos. Yo debo reconocer cuáles son las cualidades y las capacidades de mi esposa para aprovecharme de ella. Y ella debe conocer cuáles son mis fuertes, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis puntos. Y en ese reconocimiento de características positivas y negativas de cada uno, nosotros podemos tener una mejor relación como familia. Podemos enriquecernos juntos. Al saber yo que ella es buena haciendo manualidades y que yo puedo ser bueno promoviendo lo que ella hace, somos un buen equipo. Hacemos las cosas. Al reconocer que ella es buena cocinando y yo comiendo, entonces hacemos equipo y nos sometemos el uno al otro. Empezamos a compaginarnos y empezamos a crecer como familia juntos porque reconocemos nuestras cualidades como individuos. No estamos hablando de una jerarquía, de estar uno debajo del otro. Estamos hablando de reconocernos cómo somos nosotros y cómo juntos ahora nosotros podemos desarrollar un matrimonio. Pero esta es una discusión en las parejas a veces, cuando no queremos ceder, cuando uno quiere dominar y el otro quiere imponerse y no reconocemos las capacidades unos de otros. San Pablo dijo, antes de decir sométase unos a otros, nos dijo, eso solo se logra siendo llenos del Espíritu. Eso solo se logra imitando a nuestro Dios, como hijos amados. Eso solo se logra dejando atrás, no andando ya como los que no son creyentes. Solo con un espíritu de humildad uno puede reconocer que sí, yo entiendo que mi esposa puede manejar mejor la economía del hogar que yo. Y entonces, ¿por qué me voy a dejar yo el salario, la quincena, si 2 días después no tengo nada, pero si se lo pongo a ella en sus manos, ella lo puede rendir 15 días y sobrar? Sería tonto. Sería acostumbrarme a vivir siempre recortado, escaso. Y uno tiene que reconocer las habilidades que tenemos como pareja para aprovechar esos aspectos positivos y desarrollar una relación más fuerte, un hogar más lindo, un hogar más próspero. La pobreza muchas veces está limitada a las peleas de los esposos, en que no se ponen de acuerdo y no logran someterse uno al otro. Cada quien quiere seguir por su camino. Cada quien quiere seguir viviendo su vida como si fuera soltero. Por esa gracia mejor no se hubiera casado. Mejor se hubiera quedado solo. Entonces, San Pablo le dice lo importante que es someterse al Señor unos a otros y ser imitadores de Él. Y luego en el versículo siguiente, Pablo les va a decir a ellos en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su marido. ¿Sabe qué? Esto cae pesado a las hermanas a veces. ¿Cómo que ese hombre va a ser cabeza mía? ¿Verdad? Será la cabeza, pero yo soy la nuca. Y entonces tratamos de rebajarle algo que Dios le dio al hombre. No es culpa suya haberse, bueno, sí, es culpa suya haberse casado con ese hombre. Usted fue la que lo escogió, no es culpa de Dios. El tema a veces tiene que ver con la elección que hacemos. Claro, cuando uno es novio, como dice la palabra, novio, o la novia no veía tampoco. Porque uno está tan ensimismado en que la cosita más linda, el hombre más dulce, la persona, es que él, toda una belleza. Nada más espérese unos cuantos días después y se va a dar cuenta cuando empiece a surgir la verdadera personalidad. Y entonces, sabe que cuando las personas se casan, quieren a veces un curso introductorio a lo que es el matrimonio, pero no le ponen a una atención.
Realmente es como cumplir un requisito social, porque cuando hablamos de esas cosas, ellos tienen otra mentalidad, no sé en qué están pensando, pero menos en lo que uno les está sugiriendo, en lo que nosotros estamos tratando de mostrarles, cómo bendecir un matrimonio apegados a las Escrituras y tomándonos de la mano de Dios. Y el Señor dijo en su palabra, el hombre es cabeza. El hombre es cabeza. ¿Se da cuenta usted quién es su esposo? Y joven, si usted un día se va a casar, usted va a darse cuenta que usted va a ser la cabeza. Lo que pasa es que a veces la cabeza está mala, está fregada. ¿Por qué? Porque no se conduce como un hijo amado de Dios, porque anda viviendo la vida loca, como los otros gentiles, y dice que es cristiano, porque no se preocupa por su espiritualidad. Un día va, otro día no, un día ora, otro día no. Es cristino, pero no es cristiano. Vive un cristianismo ahí de pantalla. Y entonces cuando se casa, primero no está dispuesto a ceder nada y después quiere tomar la posición de cabeza, pero es un hombre autoritario. Es un hombre que gobierna a gritos, que lastima a la esposa, que si tienen hijos, los gurillas crecen atemorizados con ese hombre tan autoritario, tan violento. Y la mamá puede decir a veces, ya va a llegar su papá, cuidado, le dicen algo, ustedes saben cómo es él. Porque de que entra viene con chirillo en mano casi. Qué triste, cuando el hombre, que es la cabeza, es un tirano en el hogar, lastima, maltrata, no solamente físicamente, a veces no lastiman físicamente, pero de palabra. ¿Y cómo duelen las palabras? A veces mejor que le dieran a uno un solo, que no que le digan palabras, porque las palabras quedan. Las palabras no se olvidan. Y aunque uno haya perdonado y haya sanado, de pronto viene aquella escena donde nos dijeron y nos lastimaron. Y a veces el hombre renuncia a ser la cabeza porque se convierte en un tirano y por eso no puede ser. Pero otras veces el hombre no es cabeza porque no quiere serlo y le cede el derecho a su esposa. Decidí vos. Hace vos lo que quieras. Suena muy bonito y suena muy amable, pero hace vos lo que quieras. Es como si te embarcaste, después yo te regaño, ¿ves? ¿Qué hiciste? Y el hombre a veces se acobarda y no toma el lugar que debe tomar, no decide. Y cuando quiere decidir un día después de 20 años de casado, ya no se puede porque la mujer, mire, ya está tan empoderada que ya no quiere soltar nada y ya no, papá, usted renunció a eso hace mucho tiempo, olvídese, ¿qué me va a decir a mí aquí? Y sea que uno se vuelva tirano, autoritario o que uno renuncie, esa responsabilidad será del hombre siempre, siempre va a ser del hombre. Un día estaremos delante de Dios los varones y tendremos que dar cuenta al Señor de la administración de mi hogar, no de la salvación ni de nada de eso, de cómo invertí mi vida en aquella familia. Fui un buen padre, cuidé a mi esposa, cuidé a mis hijos, hice las cosas lo mejor que pude, o dejé que mi esposa tomara la dirección del hogar. ¿Cómo los traté? San Pablo dice en este versículo, el marido es cabeza de la mujer. Y yo creo que a las mujeres les gusta cuando su esposo está ahí haciendo el papel real de esposo. Que una mujer se puede sentir segura y confiada, tranquila. Puede acostarse sin migraña, pero casi la mayoría de mujeres padecen migraña, que les da preocupación que la deberían tener los hombres. Bueno, yo le digo a Selenia, macha, yo me acuesto a dormir, allá usted. Y ella se queda ahí pensando, en una tranquilidad inmensa. Qué lindo que la esposa pueda decirme, ay, negrito, ya yo voy a dormir, tranquilo, y que se duerma profundamente. A veces esas enfermedades de nuestras hermanas tienen que ver con el ejercicio de una tarea que no fue hecha para ellos, no fue creada para ellos, funciones que ellas están desarrollando que Dios se las adjudicó al varón. Y entonces la mujer está al tanto de la deuda del banco, del estudio de los hijos, de la universidad de los muchachos, de la escuela y de todas las cosas, y el varón zafando lomo. Maridos, nosotros somos cabeza. Así es que ponga las pilas
a cargar. Y no es solo por ser cabeza, porque Jesucristo o San Pablo está hablando de la iglesia. No somos cabeza por ser cabeza. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una iglesia no es iglesia si Cristo no es la cabeza. Una iglesia, un grupo de personas pueden cantar de Dios y hablar de Dios y hacer actividades religiosas. Y sin embargo, no permitirle a Jesucristo ser Él la cabeza. Y puede parecer iglesia y llamarse iglesia. Pero si Cristo no es la cabeza, si Él no es quien dirige nuestros pasos, si Él no es quien guía nuestras intenciones, si no percibimos de Él dirección, no estamos haciendo nada. Estamos simplemente pasando el tiempo. Y la iglesia tiene por cabeza a Cristo. Y el matrimonio debe parecerse a Cristo y la iglesia. Si no nos parecemos a Él, estamos mal, estamos fregados. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es, dice, la iglesia es su cuerpo y Jesucristo es el Salvador. Así que, hermanos, a veces nosotros, los varones, nos olvidamos de esa responsabilidad de cabeza. Y sabe que, ¿dónde lo notamos? ¿Quiénes son las que más sirven en las iglesias? ¿Se ha dado usted cuenta quiénes son los grupos que más trabajan en la iglesia? Y es una vergüenza. Les digo, o ustedes quieren responder. Las mujeres son las que más sirven, porque los hombres hemos cedido nuestro privilegio, nuestra responsabilidad. Hemos cedido eso a las mujeres. Y la reunión de varones a veces es un ejemplo, el pastor y 2 más. Entonces uno dice, ¿dónde está la responsabilidad del varón que quiere guiar a su casa y a sus hijos en un camino recto y santo y puro, pero el varón no quiere someterse ni sujetarse a nuestro superior, que es Cristo? Está sujeto a la doña, porque la doña es la que le dice, vaya, venga, haga aquello, haga allá, pero no está sujeto a Cristo. Y así no podemos tener iglesias sanas, con hombres enfermos, que no quieren tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Sabe que quiénes enseñan a nuestros hijos? En las escuelas públicas, la mayor parte de los maestros más bien son maestras. Son mujeres las que le enseñan a nuestros niños. En la iglesia, los que enseñan a nuestros hijos son mujeres. Y después nosotros le decimos a los chiquitos, pórtese como varoncito, papá. Pero desde niño le ha enseñado a una mujer siempre. ¿Por qué usted no le ha enseñado a ser un varoncito? Porque usted no se ofrece de maestro para enseñarle a los niños y darle un modelo sano de lo que es ser un hombre. Un hombre que, aunque somos muy hombres, dependemos de Dios. Nos pueden ver arrodillados, asustados, temerosos, pero clamando a Dios. Porque ellos sí ven a la mamá orando y llorando y clamando a Dios. Pero cuando el papá llega bravo. No lo ven arrodillado. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad no solamente en el hogar, pero es una responsabilidad casi social, una responsabilidad para el buen funcionamiento y marcha de la iglesia, que los varones debemos ir adelante, ir al frente. Un día Dios le dijo a un varón que fuera a la guerra y ese tipo se acobardó. Débora, más bien, le dijo, el Señor dice, usted tiene que ir. Y él dijo, no, yo no voy. Si usted va adelante, sí. Y echó a la mujer adelante. Y Débora dijo, yo voy, pero la gloria será de una mujer. Ni siquiera fue de Débora la gloria, fue de otra mujer. Pero qué triste. Los hombres, hermanos, qué regañada hoy. Debemos de tomar una actitud más proactiva en las cosas de Dios. Involucrarnos. Los hombres deberíamos de venir a orar más por nuestras mujeres, por nuestros niños. Deberíamos de estar más preocupados por la enseñanza, por el trabajo, por las cosas que edifican las vidas de nuestros hijos y de nuestras esposas, de nuestras niñas. Si uno tiene niñas, uno quiere que un día esas niñas se casen con un hombre de verdad, con un buen hombre. Y me alegró mucho lo que me dijo Anita hace unos 15 días, que ella dijo, yo voy a casarme, yo le dije a las personas con las que ella andaba en la cita, yo me casaré con un hombre como mi papá. Y yo dije, qué bueno.
anda buscando un tipo como yo. No lo va a encontrar, le dije. Pero sabe, ¿a usted le gustaría que su hija se case con un hombre como usted? ¿Estaría usted tranquilamente feliz? ¿Que el tipo que ella escogió es una copia suya? ¿Que la va a tratar a ella como usted trata a su esposa? Genial, estaría feliz con mis hijas. Tenemos que consultar eso. Dios nos dio una responsabilidad a los varones, ser cabeza, no para lastimar, no para tiranizar el hogar, no para quitarnos el tiro y dejar las cosas con la mujer o los hijos, sino para estar al frente y mostrarle a nuestra familia realmente que podemos ayudar, podemos estar con nuestra esposa complementados, sometidos mutuamente, entendiendo cuáles son mis fuertes y mis debilidades, y a la vez ser el líder del hogar, ser la cabeza del hogar. Ustedes saben, cuando vamos a pasear, vamos a ir a pasear, ¿y quién planea el paseo? Y ahí la esposa. ¿Quién le llena el carro a uno? La esposa. Uno no dice, voy a llamarme a mi hermanillo y a mi sobrino. No, la esposa dice, va a ir mi hermana y va a ir mi fulano. Sí. ¿Y uno va feliz? Bueno, si la esposa está feliz, vamos felices. Pero es que nosotros hemos delegado tantas cosas, no las hemos odiado, no queremos responsabilidad, no queremos dirigir y hemos renunciado a una orden de Dios de ser cabeza del hogar. Y un esposo que es cabeza es un esposo que ama a su esposa. Dice el verso 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad? Sabe que las hermanas necesitan sentirse amadas. Desde eso uno lo nota en las niñas desde muy chiquitas, ¿verdad? ¿Cómo les gusta sentirse amadas? Los que tienen hijas saben lo que es el afecto de una niña. Y es diferente, como un varoncito. Bueno, yo a José lo amo con todo mi corazón. Y a Anita, ni para qué. Pero hay una diferencia en la forma como ellos expresan su afecto hacia mí como papá. Y nosotros, como esposos, no se nos puede olvidar ese detalle y esa delicadeza. Es un mandato. Es que a veces dice, ¿cómo voy a querer yo a esa mujer? Bueno, con esa se casó. ¿Recuerda cuando hicimos los votos? En la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Sea que estemos como estemos, y uno esperando que el pastor terminara de decir eso para decir, sí, sí, sí. Pero años después, nuestra familia se enferma, y bueno, qué pereza, yo no voy a cuidar a este hombre toda la vida. Allá voy a ver dónde lo meto. Bueno, si hay dinero y nos cuidan bien, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Y a veces estamos deseando que no llegue a la casa, pero un esposo ejemplar es un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué lindo. Sentirse especial uno para la otra persona. Que nuestra esposa se sienta especial para nosotros, los varones. Que no es un tema de sexualidad, es un tema de afecto, de cariño, de un sentimiento profundo que permanece a través del tiempo y de la apariencia de uno. Es algo que permanece. Cuando yo veo mis fotos, cuando tenía 18, 19, 20 años, que estaban aquellos años mozos, y veo las de ahora, digo yo, ay Dios mío, gracias a Dios por Selenia, me arregló. Porque aquellas fotos estaban para el tigre. Pero qué bendición, la esposa nuestra. Y tenemos que amar a nuestra esposa con ternura. Como dice 1 Pedro en capítulo 3, como un vaso frágil. Como algo muy, muy tierno. Y algunos quizás están pensando, es que mi esposa es muy áspera, es que mi esposa, usted sabe, pastor, cómo es. Pero necesitamos empezar a amar. Y el amor es algo que Dios nos lo puede dar, porque es un fruto también del Espíritu Santo. Es algo que Dios puede hacer renacer en nosotros, algo que estaba muerto, pero Dios lo puede volver otra vez a sacar cuando nosotros recordamos que hicimos un pacto con aquella persona, a pesar de las circunstancias. Yo hice un pacto con Selenia
y a pesar de mis debilidades o las debilidades de ellas o las formas como podamos cambiar en adelante, yo hice un pacto con Dios y con ella un día. Y yo otras veces he dicho eso. Yo hice un pacto con Dios primero. Yo amo a Selenia porque hice un pacto. Hemos cambiado. Ya no soy el mismo guapo de antes. Hemos variado. Pero yo hice un pacto con Dios de amarla a ella. Siempre. Y entonces, cuando se pone pesada y se pone complicada, yo decidí y prometí amarla. Y cuando yo estoy completamente perdido y insoportable y raro, qué dicha que ella se acuerda de eso también. Y no me manda para allá. Nos podemos entender con la gracia de Dios. Solo con la gracia de Dios se puede hacer eso, hermanos. Viviendo vidas centradas en Cristo. Porque muchos creyentes que no viven bajo ese temor de Dios se divorcian y se separan. Y es una tristeza. Un marido ejemplar es un marido que ama a su esposa. Es un marido que edifica la vida de su esposa. Dice el versículo 26 que el Señor murió por su iglesia para santificarla y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que hizo Cristo en su vida y su ministerio y su muerte fue para presentar un grupo, una iglesia santa y sin mancha, para edificarla. Y todo lo que un varón hace debe ser para hacer crecer a su esposa. No estamos compitiendo con la esposa a ver quién hace algo diferente o mejor. Es que debo procurar que mi esposa cada vez sea mejor. A Selenia le gusta mucho leer y escribir, y a veces cuando ella me pregunta alguna cosa, yo no puedo decirle, ay, no le voy a decir que aprenda a lo feo, que alguien la corrija después. No, yo debo tratar de ayudarle a ella para que haga las cosas lo más lindas posible, lo mejor posible, para que ella sea admirada, sea reconocida por otras personas, para que otros digan, uy, qué buena que es la esposa del Paz. Si no fuera ella, el Paz estaría listo. Sí, así es. Debemos procurar exaltar a nuestra esposa, edificarla. ¿Qué le gusta hacer a su esposa? Aunque sea berrinchosa y como sea, usted sabe qué le gusta hacer a ella. Si le gusta cocinar, llévele las cositas que a ella le gusta para que haga lo que a ella le gusta. No lleve lo que a mí me gusta, yo voy a llevar plátanos para que me haga patacones. No, lleve lo que a ella le gusta, para que haga lo que a ella le gusta, para que se sienta cómoda y feliz, edificando su vida, no solamente en el área de sus relaciones, pero edificando su vida interna también, dándole el espacio para que crezca espiritualmente, para que tenga un espacio de reunirse con otras mujeres, de orar, de hablar de la Biblia. Las mujeres necesitan hablar mucho más que los hombres, hablan por naturaleza, y si no tienen con quién hablar, están fritas. Necesitan. Usted tiene que mandarla y decirle, amor, vaya, llevarla y dejarla, yo la vengo a traer. Vaya, tú me hiciste un cafecito. Yo agradezco tanto a las amigas de Selenia, las agradezco infinitamente que le dan esa oportunidad a Selenia de hablar, de conversar, de reírse. Porque a veces conmigo no se ríe mucho, pero con usted sí. Un esposo que es cabeza, ama a su esposa, edifica su vida para que sea una mujer que va más allá de lo normal. La cuida, como dice ahí, ya estoy concluyendo. Ama a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborrece jamás su propia carne. La sustenta, la cuida, como Cristo a la iglesia. Dice versos 26, 28. Así que, hermanos, no es Selenia, no es el nombre de su esposa, es usted, ella es usted. Somos una carne ahora. Y si yo cuido de ella, y si yo la amo, y yo procuro que ella sea cada vez mejor, y cada vez sea más apreciada, estoy creciendo yo también. Yo también estoy siendo apreciado al ella ser bendecida de esa manera. Si hacemos bien nuestro papel, posiblemente nuestras esposas tendrían otra reacción hacia nosotros. Serían quizás diferentes. Quizás nos sentiríamos más contentos en la casa con ellos. A lo mejor disfrutaríamos mucho más nuestra vida íntima como familia, como pareja. Pero varones, no espere que su esposa dé el paso.
porque los que fueron llamados a esa responsabilidad fuimos nosotros. Así que el que su esposa no quiera nada y ya diga, es que usted ¿qué le viene picando ahora haciendo estas cosas después de 40 años de casado? No importa. Nunca es tarde para aprender a servir y a mostrar amor a la persona que Dios nos dio, a la persona que Dios puso para caminar la vida con nosotros. Que Dios nos ayude a ser hombres de verdad, a tomar nuestra responsabilidad en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, a ser hombres de valor, a ser realmente la cabeza que el Señor nos dijo que deberíamos de ser. Voy a invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar y después vamos a entonar un canto antes de salir. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas a los varones, solteros o casados, o en la condición que estemos, que tú nos diste un mandato. Y muchas veces hemos evadido ese mandato tuyo. Lo hemos dejado olvidado. Se lo hemos transferido a nuestras esposas, a nuestros hijos. Otras veces nos hemos vuelto tiranos, Señor. Y eso también nos ha costado sufrimiento. Pero esta mañana, Señor, tu palabra nos recuerda que el mandato y la responsabilidad sigue estando ahí. Aun cuando lo evadimos, es nuestra responsabilidad. Danos las ideas, la fuerza, el poder, el coraje para tomar acciones y retomar el camino que tú nos has marcado, Señor. Bendice a nuestras mujeres, bendice a nuestras hijas, bendice a las mujeres que están solas, las que están con su esposo, las que su esposo no es creyente, bendícelas, Señor, cuídalas y permítenos ser varones que velamos por el bienestar de esta familia también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.